Paola, nos vemos en un ratito. Nosotros estamos ya listos para comenzar con Carmen Ortiz, el primer segmento de las entrevistas de este jueves a las 8:45. Ya vieron que ustedes, tal y como lo habían previsto muchos, no se celebró hoy la sesión plenaria en la que se elegiría directiva del Congreso de la República. Y hay activistas sociales, personas de la sociedad civil que están suponiendo que podría estarse buscando un pacto de impunidad en el Congreso de la República con la próxima elección. De eso vamos a hablar hoy en la noche para que ustedes tengan un panorama más completo. Y le permito, Carmen, presentar a nuestros invitados. Claro que Buenas sí. noches. Buenas noches, Paola, y buenas noches a nuestros invitados. Nos acompañan en esta oportunidad Javier Gramajo, quien es analista político, Gerson Sotomayor, quien es analista en temas legislativos, y también Jonathan Lemus, también analista político. Empezamos con, yo creo que la pregunta es justamente eso. ¿Ustedes consideran, de lo que han podido observar y analizar el Congreso de la República, que existe un pacto de impunidad? Si quieren, contestan esta pregunta los tres de manera muy breve. Empezamos con Javier. Yo creo que realmente todo lo que está pasando en el Congreso en este año 2016 es el reflejo de lo que las mafias y todas las cosas venían pasando antes. Hoy solo lo estamos evidenciando, y hoy que están jugando la búsqueda del poder en la Junta Directiva del 2017, creo yo que cada día se están unificando más porque están perdiendo terreno. Y yo creo realmente que nosotros los ciudadanos y los guatemaltecos tenemos que poner los ojos en el Congreso a lo que se viene. Una de las cosas que me hace ver a mí es que Taracena, por ejemplo, es desechable. Y puede ser cambiado, y puede ser cambiado por cualquier diputado, y si se ponen de acuerdo unos, seguramente van a poder hacer que el Congreso se empiece a paralizar en el próximo año. Sí hay un pacto. Sí hay un pacto. Gerson. Bueno, yo creo que efectivamente creo que no solamente es hablar de un pacto de impunidad, sino también es hablar de un pacto donde probablemente va a intentar generar condiciones para negociar con el Ejecutivo una agenda que no sabemos hacia dónde va a llevar el Congreso, no sabemos qué se va a apoyar, con el nivel de irresponsabilidad que el Ejecutivo está teniendo en este momento para poder generar una supuesta política pública que realmente no tiene ninguna dirección, no va hacia ningún lado y no va a llevar al país a nada. Bueno, yo creo que el error del Congreso de la República ha sido retardar esta elección. Me parece que eso ha dado paso a que se genere este tipo de comentarios en el que se dice que podría haber un pacto de impunidad. Yo en lo personal esperaría ver el resultado final de la elección. Creo que se ha hablado mucho, pero si existiera de hecho ese pacto, seguramente ya se hubiese concretado, me parece a mí. No me adelantaría a hacer conjeturas sobre si existe o no, pero lo que sí me queda claro a mí es que no solamente es la presidencia del Congreso lo que se está negociando en esto, se están negociando otros factores, otras variables que tendríamos que analizar después. Yo creo que no cabe lugar a dudas de Mario Taracena, Ninette Montenegro, Oliverio García Rodas, de la trayectoria que tienen en el Congreso y las agendas que podrían impulsar como presidentes del Legislativo. Lo que puede dar lugar a dudas son las planillas, que todavía no están claras, no están definidas claramente de quiénes los acompañarían a ellos en la Junta Directiva. ¿Será esa la razón, Jonathan, por la que se está sugiriendo que se está gestando un impacto ahí en el Congreso? Yo no diría que es el tema de las planillas. Yo creo que sí hay, como ya lo mencionaba Gerson, un incentivo del Ejecutivo en este caso de poderse posicionar con mayor fuerza en el Congreso. Y creo que ahí que las comisiones de trabajo son algo que sí está en juego, sobre todo la Comisión de Finanzas. El Ejecutivo se da cuenta, por ejemplo, este año, de que no puede manejar la discusión del presupuesto y entiende que el próximo año sí quisiera hacerlo. Creo yo que esos son de los otros temas que hay ahí. Tema de la reforma constitucional en su momento. Creo yo que el que quede presidente sí envía un mensaje de cómo el Congreso va a afrontar esa discusión y otras leyes que podrían surgir. Por eso yo diría que no me adelantaría a decir que hay un pacto de impunidad o algo así, porque creo que hay muchos otros temas que tienen que ver en esta negociación. Hay muchos temas que están ahora en juego, Gerson, pero ¿cuáles dirías tú que son los puntos centrales que están dominando las negociaciones o que al final van a definir quién va a ser la nueva Junta Directiva? Bueno, hay varios, y lo podemos analizar en distintos ámbitos. Uno es, dentro del tema administrativo, muchos diputados tienen la idea de que pueden regresar a determinado modelo en donde era un festín de plazas, un festín con el presupuesto del organismo legislativo, y esto con las nuevas regulaciones ya no se puede hacer. Realmente
creo que en este momento el tema de asumir la junta directiva, estar en la junta directiva, es una función exclusiva de responsabilidad política hacia dónde se puede orientar el tema. Administrativamente, especialmente después de los cambios de la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones del Estado, pareciera que no tiene nada que ver, pero le asigna otro tipo de funciones a la Junta Directiva en la aprobación de contratos que nadie se ha percatado que realmente la Junta Directiva tiene una fuerza administrativa muy grande dentro del Congreso de la República, que no es directamente el presidente de la República, del Congreso, quien ya lo ejerce. El presidente del Congreso simplemente coordina y logra ese nivel de coordinación de junta directiva para poder realizar los cambios necesarios. Y ese nivel de control, de convencimiento, de madurez política es la que debería de tener un presidente. Ya no hay superpoderes de presidente en el Congreso de la República, eso ya cambió. Y yo esperaría que los diputados pudieran entender esta nueva dinámica que tiene Junta Directiva. Por eso es que realmente son tan importantes todos los miembros de la Junta Directiva. Si se tiene una Junta Directiva que busca intereses espurios, difícilmente un presidente va a poder controlar esos intereses espurios al interno del organismo legislativo. Javier, la edición de Contrapoder que empezó a circular hoy le plantea a Oliverio García Rodas una suma de 90 votos que tenía hasta ayer, Mario Taracena con 50 y Ninette Montenegro con 26. Según estos cálculos, Oliverio ya ganó la presidencia del Congreso. Y ustedes de los que piensan que sí puede estarse planeando pactos allí oscuros, pero le quiero preguntar concretamente, aparte de la reforma constitucional para el sector justicia, ¿cuáles son los otros puntos donde se podría buscar impunidad y de dónde vendría esto? Yo creo que tenemos que entender también, Paola, que el movimiento que está pasando, recordemos que los políticos están pensando en la próxima elección y después el siguiente año estamos a 2 años de que inicie la campaña como tal, y seguro ellos también están pensando en la segunda generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque seguramente dentro de todo el proceso que está pasando dentro del Congreso, también tenemos que entender, como decía Gerson, es que el Ejecutivo también, nosotros lo vemos de una manera, un letardo. Hay una ejecución presupuestaria mínima, baja, en ministerios como por ejemplo de Comunicaciones, con un 23% de ejecución. Ellos realmente no han podido gobernar y no lo han hecho ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. Yo creo que esta compinches que se están juntando de alguna manera para frenar lo que está pasando, aunque ellos o Oliverio se pueda decir que tengan los votos, yo no creo que sea así, lo decía Jonathan, digamos, que el punto, lo que están buscando ahorita, yo creo que eso es lo que nosotros los ciudadanos debemos pedir y exigirle al Congreso, que sea una junta directiva multipartidaria, porque al haber una junta directiva multipartidaria, todos los poderes y las bancadas medianas y pequeñas pueden realmente tener una oportunidad para poderlo hacer. Bancadas como FCN, MR o Alianza Ciudadana o incluso la UNE, creo yo que tienen que empezarse a replantear lo que está pasando en el país, porque eso se va a ver ejercido también en el Congreso. Y eso es lo que ellos, lo que empiecen a dar esas partes de cambios en el Congreso van a ser lo que ellos también tienen que repensarse al presentarse en la próxima campaña del 2019. Esa forma distinta de hacer las cosas que Javier está mencionando ahora la he escuchado yo ya en varias oportunidades, es decir, es una buena oportunidad para que el Congreso, al elegir esta junta directiva, demuestre que finalmente ha logrado conectar con las demandas, con los intereses y con el sentir ciudadano. ¿Habrá oportunidad todavía, Jonathan, desde tu perspectiva, para que pudiera verse un cambio en la forma de elegir esa junta directiva en términos de mayor transparencia? Porque cuando se oye la palabra negociación en el Congreso, suena todo mal. Suena todo mal. Carmen y Jonathan, les voy a pedir que respondamos a esta pregunta después de la pausa comercial. Les recordamos que a las 8:45 es la etiqueta para que ustedes puedan participar en las redes sociales con este tema. Regresamos en breve. Continuamos hablando del Congreso de la República y Carmen le preguntaba a Jonathan Lemus si podemos aspirar a un proceso de transparencia, de negociaciones transparentes en el Congreso de la República en esta víspera de la elección de la Junta Directiva. ¿Qué responde, Jonathan? Lo veo poco probable, no solamente porque ya pasó suficiente tiempo para que se dieran muestras de eso y no lo hemos visto,
sino que también porque hemos visto que el Congreso en sí no ha cambiado sus prácticas. Fueron electos quizás luego de una crisis política, pero las prácticas han seguido casi que igual. Si bien algunos temas como el transfugismo han disminuido por los cambios a la ley orgánica, de ahí hemos visto que todo se mantiene como antes. Lo que sí creo yo es que aunque los diputados quieran o quisieran hacer una componenda y llevar una junta directiva que asegure algunos privilegios o algunos abusos, ya no van a ser tan efectivos con la presión ciudadana, con la información que fluye no solamente en los medios sino en las redes sociales. Me parece a mí que es algo miope que pensar que se puede hacer una estrategia de ese tipo y no pagar un costo político por hacerlo. Ya prácticamente estamos iniciando el mes de noviembre y había todo un paquete de leyes muy importantes para el país que no se sabe si va a dar tiempo de que sean aprobadas, pero dejemos eso. No se trata tampoco de aprobar por aprobar, de urgencia nacional a la carrera a última hora, porque todas ellas requieren un análisis profundo. ¿Qué expectativas hay sobre lo que pueda lograrse en términos de agenda legislativa en lo que resta del año? Bueno, creo que lo principal en la agenda legislativa en este momento pudiera priorizarse en la agenda en materia de justicia y obviamente la reforma constitucional. ¿Por qué planteo el tema de la reforma constitucional como un elemento importante? Hay que recordar, por ejemplo, que el Pleno del Congreso de la República no hay en este momento, en la dinámica, la ley orgánica no regula la forma en que se puede cambiar la Constitución. El Pleno tiene que aprobar un pliego de peticiones de procedimiento específico para una reforma constitucional y esto obviamente puede condicionar hacia dónde puede apuntalar la reforma desde el momento de la aprobación del procedimiento, qué se puede hacer y cómo se puede hacer esa reforma. No es cierto que simple y sencillamente no se pueda cambiar nada de lo planteado en la reforma constitucional. Todo depende del nivel de aprobación, de los consensos políticos y del manejo muy importante del Pleno del Congreso, de quien presida, de la aprobación del procedimiento, de llevar a cabo la reforma, de las formas que se puede hacer esa reforma. El otro tema, creo que Mario Taracena marcó una agenda muy concreta, tanto de las leyes importantes que se aprobaron, la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, la ley electoral de partidos políticos, ley de servicio civil, ley orgánica del Congreso de la República, y bueno, podría mencionar varias leyes aprobadas, pero se quedaron pendientes muchas más, en materia de niñez, en materia de aguas, en materia medioambiental. También es necesario resaltar una agenda más ecológica que tenía que aprobar ya el Congreso de la República y que no necesariamente puede ser que no se vaya dando. Y también hay que pensar en que, por ejemplo, alguno de los candidatos que en este momento suena para la presidencia del Congreso de la República pudiera inclusive decantar hacia cierto lado una ley de competencia, por ejemplo, hacia dónde puede ir orientada. Oliverio García, por ejemplo, ¿podría responder a intereses de un sector o de otro? Probablemente, obviamente, el diputado Oliverio ha estado muy cercano hacia determinados sectores. Eso no significa que lo vaya a condicionar. También ha hecho avanzar leyes muy importantes en el país desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, pero creo que obviamente pueden, digamos, sesgar un poco la agenda del Congreso. Javier, ¿quiere intervenir? Y eso es bien importante, digamos, que podamos entender. Si vemos a los tres candidatos a la presidencia del Legislativo, son de la vieja guardia. Son diputados con recorrido, con kilometraje dentro del Congreso, que saben moverse dentro de una coyuntura, y creo yo que ahí es el reto de quien le toca dirigir el Congreso del 2017, que pueda entender que poder hacer pactos con partidos no solamente es dentro del hemiciclo, sino también afuera con los ciudadanos. Como hay muchas leyes que están en el tintero, que al final de cuentas, si nosotros como ciudadanos no estamos en la disposición de participar a las organizaciones sociales, ser parte de los procesos, acompañar los procesos, también indistintamente los diputados van a tener su propio interés y van a ir manejando la agenda hacia el interés donde ellos quieran plantearse. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, la diputada Ninés Montenegro ha estado mucho tiempo en el Congreso, por supuesto ya estuvo en la Junta Directiva y creo que podría ser, desde mi punto de vista, alguien que pueda ser un contrapeso para poder manejar el tema como está por todas las reformas que se vienen, temas de la reforma constitucional, temas de la ley de competencia, y que por supuesto ella ha estado como parte de la sociedad civil y con otros procesos, pero por supuesto yo creo que es bien importante que ahí es donde nosotros tenemos que estar bien listos para estar en el Congreso. Tenemos que cerrar ya el segmento, pero con un sí y un no, Javier, que era la última pregunta que le quería hacer. ¿Está supeditada la reforma constitucional a quién dirija el Congreso, cree usted? Yo creo que sí. Javier, Gerson,
Jonathan, muchas gracias por participar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, yo sé que esto da para muchísimo, pero queremos pasar a la siguiente fase de este segmento. Vamos a hablar de esas restricciones al transporte pesado que entran en vigencia dentro de una semana y que ya provocaron paro en aduanas y que se quedara estancado el diálogo entre los transportistas y la Municipalidad Capitalina. Volvemos en breve.